En estos mismos edificios viví alrededor de 2 meses y les voy a contar esta linda historia de Juan buscando el sueño americano. Bienvenidos a la ciudad de Houston, Texas, y justo aquí por detrás, estos edificios fueron mi hogar por 2 meses hace más de 17 años. Entrar aquí toca a través de esa reja, solo los carros que tienen el acceso, el clic, la puerta se abre automáticamente. Me metí nomás para explorar lo que fue mi barrio. Vamos a meternos por aquí, yo no tengo acceso, hace muchos años no vengo por acá. Cuando yo estaba en la universidad estudiando para volverme ingeniero, en las vacaciones de cada semestre tuve la oportunidad de hacer algo que se llama Work and Travel. Lo hice una vez en el estado de Nueva York, después lo volví a hacer aquí en la ciudad de Houston, Texas, y yo vivía en estos mismos edificios. Están realmente igualitos a como los dejé hace tantos años atrás. Los veo más chiquitos. ¿Será que crecí yo o se encogieron ellos? Estos canales que llevan a la piscina, recuerdo muy bien la piscina. Vamos a ver si todavía me acuerdo. Sí, señores, a la puerta. La segunda vez que vine a Estados Unidos a hacer Work and Travel fue aquí en la ciudad de Houston, Texas, la segunda vez. Y para esa ocasión fue en invierno. Y yo en invierno era feliz metiéndome en la piscina porque nunca había vivido en un lugar que tuviera piscina. Era el único habitante de este barrio, de este conjunto, que se metía a la piscina en pleno noviembre. Pero con frío y fui feliz. Y era por aquí donde yo vivía, en uno de estos, no me acuerdo muy bien, era un segundo piso, sí, subiendo por aquí. ¿Era un segundo o un tercero? ¿Usted se acuerda? Segundo. Era el segundo, sí. Pegado a la piscina, sí. Pegado a la piscina porque es que yo viví con este man hace 17 años que no nos vemos. Un montón de tiempo, sí señor. Usted salió en un video hace muchos años, hace 6 años salió en un video del canal. Somos amigos de infancia, nos conocemos desde que tenemos como 14, 15 años. Hace más de 20 años. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Y no lo veía hace 17 años y con él vivía aquí en el segundo piso de este hogar. Ya le vamos a contar su historia, que es realmente interesante. Hermano, ¿usted hace cuánto tiempo es que vive aquí? Hace casi 19 años, 20 casi. Cuando yo vine a visitarlo hace 17 años, usted estaba recién llegado. Recién llegadito, inglés grave. ¿Cómo estamos de inglés hoy? No, very good, mucho mejor. Este es Dani, uno de mis primeros amigos que se fue de Colombia hace mucho tiempo. Cuando teníamos cerca de los 20, este man ya se había ido a Houston, primero a Boston, después a Houston, por estar detrás del sueño americano, ¿no? Y me dijo, oiga, en Houston la cosa está como buena, véngase para acá. Hicimos las vueltas, sacamos los papeles y me vine aquí a pasar 2 meses de mi vida, durmiendo en un colchón inflable en la sala de su casa. Pero lo realmente interesante es que fue un trabajo muy chévere que quedaba aquí a la vuelta de la esquina. Caminando llegábamos. Y eso es interesante porque aquí en esta ciudad, si usted no tiene carro, no puede hacer nada. Pero nosotros nos íbamos a pie porque el trabajito quedaba justo aquí volteando por la esquina de allá. Ahora, gracias a que entramos así nomás, pues toca esperar a que entre un carro para poder salir porque no tenemos el acceso. Pero vea, preciso, de buenas, delante de la cámara. Todo este barrio era así como lo vemos aquí. Casitas de estas pequeñas, mini edificios de 3 pisos. Todo lo derrumbaron y todo lo vendieron para hacer unas megatorres. Estas no son megatorres las que están allá atrás. Una mini ciudad aquí dentro de la ciudad de Houston, que es impresionante cómo crece no solo Houston sino el estado de Texas. En este estado en particular de Estados Unidos todavía se sigue viendo mucho dinero en las calles. Usted solo sale a caminar o sale en el carro, sale a rodar y ve el movimiento, la actividad, el dinero en la calle. Véalo, ¿se acuerda? Claro, acá había un restaurante que se llamaba La Pip. Sí. Y los domingos era chévere, habían desayunos. Esto no estaba, esto era como un potrero, nos cruzábamos de ahí y ahí quedaba el trabajo que empezamos a hacer. De hecho, fue el trabajo que más le gustó a Juan Felipe, que ya les vamos a decir de qué se trataba, pero estaba ahí localizado en el Hotel Derek y caminando, salíamos caminando de la casa a trabajar. Y sí, al lado, es que es ese edificio azul de allá. Había una estación de gasolina en ese tiempo. Todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Todo eso lo quitaron. Todo esto es nuevo. Aquí llegábamos caminando al hotel. Este era el Hotel Derek se llama. Todavía está igualito, lo recuerdo como si fuera ayer. Y eso fue hace 17 años. Y veníamos a pie. Si ustedes se dan cuenta, en las calles de aquí somos los 2 únicos que van a pie. Vea hacia el fondo. En esta ciudad nadie camina. Uno está en la calle de pronto para salir a trotar, pero ir a hacer una vuelta a un restaurante o algo a pie, en esta ciudad nadie lo hace. Se me olvidó la leche, entonces ahí está el complique, porque entonces uno no camina como en los países de uno, que está la tienda al lado. Aquí vamos por los huevos, todo es en el carro. Sí, 1 hora manejando y cuando llega a la casa la mujer le dice que se le olvidaron los huevos. Ahí uno sufre porque uno tiene que volverse y volver a manejar por un par de huevos. Los huevos valen $5 y la gasolina le salió en 30. O sea, salió perdiendo. Nosotros
nosotros éramos los únicos que se iban a pie hasta el trabajo. Eso era y es un privilegio. Aquí está el hotel, pero realmente la oficina nuestra era este edificio que está justo al costado del hotel, que es el parqueadero. Ya les vamos a mostrar bien de cerca de qué se trataba. Oiga, y esa torre sigue siendo todavía la más alta de aquí, ¿no? ¿Cómo es que se llama esa Esta torre? torre se llama la Williams Tower. Es la más alta en Texas, de hecho. Oiga, y esto de aquí me trae muchísimos recuerdos. Está en nuestra oficina prácticamente. Este fue el primer trabajo nuestro de valet parking. Éramos valet parking en este hotel. Allá entrábamos por ahí, ¿se acuerda? Sí, claro, por La allá. rampa que tenía hasta tenía 5 pisos. Vamos a subir a ver cómo están esos carros, si están bien o no parqueados. Oiga, vea que este lo estacioné yo. Parece que este lo hubiera estacionado yo porque vea cómo está aquí de costado. En ese tiempo fue usted, sí señor. En este se nota que lo parqué yo en algún momento. Porque es que teníamos 20 años y la cosa era diferente, ¿no? Éramos un poquillo más locos. Aquí enfrente del hotel hay una estación que se llama Metro, es una estación de bus, pero pues el bus... Allá viene preciso el bus de lejos, es un milagro. Puse la cámara y preciso salió el bus. Ah, pero vea, dice que tiene una frecuencia de 6 minutos, cada 6 minutos y cada 10 minutos en temporada baja, ¿no? Cuando está en el rush hour y cuando no. O sea que sí está bastante conveniente y esta es la ruta, pero es muy raro ver gente tomando el bus, pues como nos damos cuenta, todo el mundo tiene carro. Este era el trabajo. Aquí sí es donde realmente se encontraba la oficina. Era aquí. Este era el hotel. Aquí trabajamos, pues yo durante 2 meses. ¿Y usted cuánto tiempo trabajó aquí? Como 1 año, 2 años. Y nos tocaba, así como está el chico, por ejemplo, ahí en ese momento. Ajá. El que está tomando ese auto. Se montaba, abría la puerta, decía buenas, bienvenido al hotel, ¿cómo estamos? Sí señora. Ella le daba la llave, boom, uno le daba un tiquete, igualito. Y después uno se llevaba el auto manejándolo hasta el parqueadero que quedaba por allá dando la vuelta, pero quedaba aquí atrás donde vamos a ver más adelante. Fue un trabajo fácil, ¿no? Fue un trabajo Fácil. La idea de este trabajo es del servicio, entonces está dentro de todo lo que es la hospitalidad, el servicio, atender al cliente cuando llegue, es dar muy buen servicio, de eso se trata. Obviamente las condiciones eran muy sencillas, que era manejar manual y ya, y automático, que fue lo único que pues, lo que aprender fue manejar automático, porque en Colombia todo es chancla y clutch. Vea que ahora tienen que manejar Tesla y todo. En esa época no había Tesla. Y esta era la oficina donde estaba el jefe. Y aquí tenían como nuestros horarios y uno entraba para mirar si le tocaba trabajar mañana o pasado. Aquí salía la llave y le decían, no tome chino, va a poner el carro. Sí. Y uno corra cuando habían eventos, uno corría el doble, porque si había matrimonio, eventos de Navidad, todo eso se llenaba más y obviamente más carros. Pero tal esa cual. oficina sí parece que todavía igual, funciona. sí, Vea, igual. vea que todavía tienen el tablero con las llavecitas. Es que no se ve muy bien por el reflejo, pero ahí todavía se ve al lado izquierdo un poquito el tablero con todas las llaves. Igualito, eso no ha cambiado ni nada. De hecho, el driveway no lo han cambiado para nada, es el mismo. Es exacto. Nosotros llegamos aquí como a las 3 de la tarde, era de 3 a 11, si mal no recuerdo. De 3 a 11 trabajamos entre semana y unos días los fines de semana. Los fines de semana eran los mejores porque ahí había evento, había de pronto un matrimonio, un evento de una compañía que reservaba. Y este también estaba conectado con un restaurante, pues la gente podía llegar a hacer los dos. Y esta es una zona muy comercial porque es la galería. Entonces muchas personas de México vienen, se quedan acá, hacen sus compras en el mall y se devolvían a México. Y lo lindo de los fines de semana, cuando había muchos eventos, cuando había mucho tráfico, que venía gente, venían autos, es porque este trabajo sí tenía un salario por hora, pero era muy bajito. Lo que hacía que este trabajo fuera bueno eran las propinas, porque aquí en Estados Unidos la cultura de dar propina es increíble. Y aquí prácticamente que se vive, casi que 80% del salario eran puras propinas. Y ahí había historias buenas y historias no tan buenas. Salíamos con 40 un día malo, un día bueno 80, Sí. que nos repartíamos. Entonces si trabajamos 5 pelados, todo eso lo agrupamos al final de la noche y ahí nos contábamos el cash que les repartía al socio su plata. Sí. Y ya, entonces a las 11 se hacía ese corte y nos íbamos con los 80 pesos a la casa y contentos, pensando que eso fue la millonada del de hace. Claro, es que teníamos 20 años, en esa época esos 80 nos lo gastábamos en Moverse una película así y comprar bobadas. juegos y pendejadas. Oiga, yo me acuerdo que aquí, véalo, ahí residía uno, ahí se quedaba uno siempre parado. Es más, en esas puertas es donde está la plata de los tips. Aquí tuvimos la oportunidad, pues yo en 2 meses nada más tuve la oportunidad de ver varias celebridades. Yo tuve la oportunidad de abrirle la puerta del auto a una cantante canadiense que se llama Avril Lavigne. Sí, señor. Vimos a Tom Brady. Houston tenía el Masters Open de tenis, que es el último torneo que hacen del año de la ATP, y se quedó acá Federer. Uno abría la puerta del auto y uno no sabía quién estaba ahí, y apenas uno abría es como, ah,
Señor Federer, sí, siga, señor. Siga a su hotel. ¿Cómo no? Sí, sí hay puesto, lo estamos esperando. Era un trabajo divertido. Y era un trabajo que daba una plática razonable, sobre todo, pues, si uno está de 20 años viniendo a tener la experiencia, aunque a ustedes les sirvió mucho más que eso, porque yo estuve 2 meses y me fui. Un trabajo para empezar es muy bueno. Primero que todo, de joven, uno maneja carros que uno siempre ha soñado manejar, Claro. el Lamborghini, a veces no podía manejar los carros, que el Ferrari, lo que sea. Fue como un sueño cumplido de 2 minutos, pero que pues en realidad lo que significaba era que uno podía sobrevivir con esos trabajos de, pues sí, que representando mucho, pero Pero que eran divertidos y fáciles. divertidos y fáciles. Yo oré bastante con mi hermano. De hecho, Sí. mi hermano se graduó de ballet profesional. Sí, él tiene un doctorado. Él tiene un doctorado. Yo sé que él está viendo este video. Freddy, Pero a nosotros le demos el trabajo a mi hermano, Sí, porque señor. mi hermano nos ayudó a conseguir él duró como 16 años en ese trabajo, pero nos explicabas que era conveniente. O sea, las horas eran buenas, la plata era buena, y él aquí logró hacer su vida. Y con ese trabajo que no le exigía tanto físicamente, pues logró hacer una carrera, logró hacer otras cosas y hoy en día se dedica a su profesión, lo cual estaba muy bien. Se pagó la carrera. Aquí entrando en las reliquias de lo que fue nuestro sueño americano. Bueno, esto está interesante. Es un lobby de un hotel. Yo no sé cuántas estrellas tendrá este hotel, ¿5? ¿4 o 5? Por la zona en la que está, es de 5 sí, claro, Puede porque ser están un cuatro, toda la sí. galería de Houston. No hay nadie, absolutamente nadie. no hay En la recepción eso está desocupado, está bien solo. Aquí entramos con esta camarita, no nos hemos encontrado a nadie. Muy de buenas, gracias a la vida, porque no queremos tampoco encontrarnos a nadie que nos diga que aquí no se puede grabar. Esos baños también prohibidos, pero yo siempre he ido ahí. Oiga, esto yo nunca entré. Yo nunca entré a estos baños ni siquiera. Aquí es donde se hacían los buffets. Entonces, digamos en Navidad, las compañías reservaban esta zona para hacer eventos. Todo esto es lo que son como el ballroom. El ballroom está conectado con una piscina y aquí normalmente se hacían matrimonios, eventos de Navidad, lo que sea. Muchas compañías reservaban esta zona y ahí eran de nosotros presentábamos el servicio del parking, del ballet. Y nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 20 añitos. Nuestro uniforme era una camisa negra con un pantalón negro y unos zapatos negros, pero los zapatos eran tenis porque tocaba correr. Eso no eran zapaticos bien lustrados así de charol. Todo negro. Todo negro y hágale. Salíamos directo al parqueadero y luego a la derecha, corriendo. No, esto era así, esto era así. Sí, sí, sí. Así, esto era corriendo, luego el ascensor. Normalmente cuando estaban muy ocupados nos decían que no cogiéramos el ascensor porque pues Se esperaba. está muy ocupado y la gente está esperando. Pero nosotros, yo siempre cogí el ascensor porque era mucho No, claro, porque es que aquí está el ascensor, pero normalmente se va por aquí por la escalera. Y eso era 5 pisos, corra a un lado para otro, baje, traiga la Vale. llave, corra, entregue el auto, siguiente carro, siguiente carro, siguiente carro. Eso no paraba, ¿no? No paraba y era algo que tocaba hacer sin el ascensor, cuando estaba ocupado. Si no se ocupaba, muy bien se podía así relajado, porque el cliente no esperaba mucho. Pero la vaina es que pues todo es una mafia, ¿no? Y obviamente los que estaban bien posicionados en el ballet hacían los horarios. Ellos sabían cuál era el día bueno, el día del evento, el domingo, y ellos agarraban o le daban a sus amigos el horario bueno. Y a mí, que yo era el nuevo del paseo, que yo llevaba aquí solo 2 meses y que nadie me conocía, a mí me daban el lunes... El lunes en la tarde. Y es como lo vieron ahí, no había ni un carro, había 2 carros. Entonces uno a veces iba a la casa con 20, 30 dólares. Pero igual la experiencia para mí fue solo como aprendizaje de experiencia como tal y estuvo muy buena. Los mejores días, de hecho, fueron en las mañanas porque nosotros recibíamos al guest que se hacía el check-in en la tarde. Normalmente uno se registra en la tarde en un hotel, ¿no? Uno salía en la mañana. Entonces en las mañanas salía ya la gente que uno registraba en la tarde y los de la mañana eran los que más ganaban propina. Con razón, me acabo de enterar por qué me daban el de 3 a 11. Claro, eso es la media mafia, eso es una mafia pequeñita. Claro, entonces yo agarraba a toda la gente que llegaba y no me dan propina porque dejaban el carro ahí. Y no Oiga, salían. hasta ahorita me entero 17 años más tarde. Aquí Aquí creo que hay una terraza desde donde se ve un poquito, ¿no? Arriba. Pues esta otra. Echemos hasta el último piso, así como en las películas. Este es puro garaje de película. Uno da la vuelta por el hotel en el auto, así como el chico que les mostré, y venía aquí y lo estacionaba. Tomaba la llave, la dejaba en la oficina, bajaba por el ascensor o bajaba por la escalera, siguiente auto y así más adelante. Todas estas escaleras, cuando estaba ocupado, nos las saltábamos lastimándonos las rodillas de manera... O sea, ahorita lo hacemos y no sobrevivimos una semana. Claro, esto es de un solo brinco de allá hasta abajo. Todo esto cuando habían eventos enormes de 1000 personas, 200, no sé, mucha gente, llenábamos hasta acá. Sí, que este es el piso que se llena de últimas. Este es el último piso y se llenaba. Oiga, y bueno, desde aquí se ve, ese es el centro comercial de la galería, si no estoy mal, queda allá. La galería empieza desde donde dice Dealers. Entonces es un lote gigantesco, que es el segundo mall más grande de Estados Unidos. Conectado de la Williams Tower, que es como el edificio más
Emblemático, monumental ¿no? y emblemático en Houston, y es el más alto en Texas. Y hay una fuente acá muy chévere que es donde la gente va a visitar seguido de todo lado. Es como una zona turística de Houston, porque no estamos ni en Miami ni en Nueva York, pero por lo menos eso es lo que... Tiene su torre. Sí, tiene su torre y su CVS. Y su CVS, sí. Fueron 3 veces las que hice work and travel en Estados Unidos. Cada vez que tenía vacaciones de la universidad, me iba. Una fue al estado de Nueva York. Allá trabajé en un parque de diversiones. En ese parque había varios restaurantes y ahí aprendí a ser cajero, a hacer hamburguesas y a servir cerveza. Pagaban el mínimo, pero en esa época no era lo que pagaran. En esa época para mí lo importante era aprender un poco de inglés. Y lo aprendí a las patadas. Cuando me dijeron, necesitamos un cajero. ¿Quién quiere ser cajero? Yo hice así, sin saber lo que me esperaba. Yo no entendía nada de lo que me decían. Pero sobreviví y a más de uno leí el pedido equivocado. La segunda vez fue aquí en Houston, en este hotel. La historia que les estamos contando en este momento. Valet parking. Pagaban menos que el mínimo, pero con propinas. Y fue un trabajo interesante, fue un trabajo chévere y sobre todo un trabajo donde me di cuenta que lo ejercen muchos que recién llegan aquí, tratando de cumplir ese sueño americano. Era un trabajo 100% de inmigrante, así recién llegado, vamos a sobrevivir, qué es lo que hay, y esa fue la opción y eso fue lo que yo hice y eso fue lo que aprendí. Gracias a este trabajo, hoy en día, yo soy capaz de estacionar un auto de un solo golpe. Esos lugares chiquiticos donde uno apenas le entra al auto así con vaselina, ahí yo soy capaz de hacer de una, gracias a este trabajo, porque era industrializado. Y la tercera vez en Estados Unidos fue en Maryland, por allá en una playa que se llamaba Ocean City. De allá conseguí trabajos en restaurantes, pero esa vez sí fue en verano, así que la poquita plata que hice en esa tercera ocasión, me la gasté en parranda en la playa allá en Ocean City. Pero aprendí inglés un poquito aquí, un poquito allá y un poquito allá. Trabajos que recuerdo con mucho cariño. Oiga, pero este no fue el único trabajo que tuvimos, ¿no? Antes de ese hubo otro. Nosotros éramos repartidero de folletos que era sobre productos de energía, ¿no? No, era sobre telefonía. Telefonía, exacto. Repartíamos folletos para convencer a la gente que se pasara de un plan a otro. De un plan a otro. Y eso era allá en la galería. Chao, Hotel Derek. Gracias por todo. Nos vamos para el próximo trabajo, a la próxima oficina, ya cruzando la calle, volteando para la izquierda. Estas ciudades son solo autopistas y carros por todo lado. La cosa es que aquí en Houston uno puede decir que ahí está el hotel, y que el centro comercial queda aquí nomás pasando el puente, ¿no? Pero es que las cuadras son muy grandes. Y en lo que se ve como si fuera ahí nomás al lado, caminando, ida de vuelta, así se ve cerquita. Es una buena caminada, no son como las cuadras en nuestros países que son pequeñas. Esta una sola cuadra, en un lugar normal que no sea Texas, podrían ser unas 4 cuadras. Media hora más tarde, llevamos 1,5 cuadras, eran 2 cuadras. Es increíble cómo esta ciudad ha crecido. Yo hace tanto que no venía. Esta torre aquí, la que les mostré, existía en esa época. Sí, pero todos esos edificios de aquí para allá no existían. Y toda la parte donde yo viví en algún momento también está nueva. Esta ciudad maneja mucho presupuesto. Esta ciudad, como queda en Texas, es uno de los estados que maneja gran parte de la energía y el petróleo en Estados Unidos. Hay mucho billete por acá. Y no solo eso, aquí también queda el centro espacial. Aquí se entrenan los astronautas que van para el espacio. Y lo más loco de Texas es que antes Texas era parte de México, así como muchos otros estados. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Llegamos a la famosa galería. La galería de Houston, Texas. Esta fue de hecho mi primera oficina. El valet parking allá en el hotel fue la segunda oficina. Y esto no es un ovni. Aquí se queda la NASA, pero esto no es una nave espacial. Vea la galería. Oiga, qué loco estar aquí. ¿Dónde era nuestro puesto de trabajo? ¿Era por allá o era por allá? Aquí. Aquí a la vuelta, ¿no? Aquí cruzábamos para llegar a la zona de trabajo. En esa época de valet parking, yo creo que uno se hacía que por ahí 1.500 al mes. Pero claro, pero al mes, juntando los días buenos con los malos, Le llegamos a los 2.000. yo en mi experiencia de esos 2 meses, porque también era temporada baja, creo que habría hecho 1.200 en un mes. Sí. Pero es que nosotros éramos las hormigas obreras, lo más bajo en el escalafón del ballet parking. Sí, no estamos en porque eso es una rosca, es como la selección Colombia. Si no es el hijo del técnico, no juega. Sí. Entonces acá era, si no era primo del supervisor del ballet, el turno de la tarde. Había uno peor, que era el de la madrugada. Ese Llegaba a las sí, 12, nos relevaba y le tocaba a las 7 de la mañana. Pero ese trabajo lo conseguimos porque el hermano de él era supervisor en uno, ¿no? Y él sí facturaba una suma generosa. Él se facturó sabroso. Más o menos yo creo que unos 4.000, 5.000 mensuales, que es un buen trabajo para estar tranquilo en un trabajo que no requería tanto esfuerzo físico, ¿no? Exactamente. Y esta puerta de aquí fue nuestra primera oficina, de hecho, aquí en la calle. Aquí en la calle. Aquí, justo en estas escaleras, nosotros repartíamos volantes para que la gente comprara un plan de celular. Y nosotros trabajamos, eso fue la época de Navidad. Y en la época de Navidad, como ven esto vacío, esto es una locura en Navidad. Esto es de arriba para abajo, es lo que más se ve caminando
ese centro de Bogotá Ese es por la una séptima. semana en Houston. Sí, esta es la séptima. Y acá era reparta folletos y en el frío nosotros hacíamos hasta un hueco porque estaba tan congelado que nosotros nos quedamos, era así. Ah, sí. Repartíamos el volante y nos quedábamos congelados. Nos quedamos así y la gente los cogía de la mano. Ese trabajito creo que nos pagaba era por el día y era como Ese también trabajo- como $100 al día o algo así. De hecho, ese trabajo estaba como en furor en ese tiempo porque era un trabajo de promociones y nos daban 100 al día, eran 100 al día. Aquí veníamos en pleno invierno, con la chaquetica, los dos con las manos llenas de volantes y agarramos personas como los que están bajando ahí, por ejemplo. Les decíamos good morning y le dábamos así el volante. Solo tenía que saludar y entregar. Al final uno ya estaba tan cansado que uno cogía a la persona y le daba el volante así. Bueno, ni saludar, ya como tenga. Así como están haciendo ellos ahí en este momento. Por eso no son volantes, esos son otro tipo de cosas. Así, en la calle repartiendo folleticos, pero en vez de Dios eran de telefonía. Mientras llegamos a la Williams Tower, usted lleva 20 años aquí más o menos, ¿no? Sí, señor. En este país. Ha tenido todo tipo de trabajos. ¿Cuáles han sido sus top 3 trabajos? Por tiempo, no por plata, no, por tiempo. El primero fue un restaurante colombiano que se llamaba Mi Pueblito, que de hecho es como el más conocido acá en Houston. Fui dishwasher, ¿no? Lavaba platos. Luego pasé a este, que fue el que me consiguió mi hermano. Uno como el que lentamente evoluciona en trabajos, ¿no? Dependiendo de la categoría, ¿no? Uno va evolucionando sus trabajitos. Y luego ya estaba aburrido del vale parking, ya no más. Estoy mamado de manejar carros, ¿qué puedo hacer? Y me dediqué a bartendear. Creo que yo fui el que le dio el consejo del bartender. Si no Sí, estoy sí, mal. sí, porque yo fui soy de bartender. Canadá. Sí, señor. Juan Felipe lo estaba haciendo en Canadá y me dijo, parce, ¿por qué no lo hace allá en Houston? Que me imagino que allá pues la cuarta ciudad más grande en Estados Unidos. Me imagino que tiene que tener oportunidad de estar en la barra. Y de hecho así fue. Y ese sí Y era ahí fue mucho donde- mejor pago, ¿no? El de bartender. Claro, porque las propinas ahí se incrementan, el volumen es más grande, en los clubes la gente se llena, se repleta ese lugar, entonces tienes muchos tickets, hay muchas transacciones. Si digamos llegan 1000 carros, ese es más tiempo para adquirir todos esos tickets de carros. En la barra son 100 personas que llegan mucho más rápido, entonces el tip era mejor también, porque tú les das trago, les das lo que sea, y al final te dan como el 20% del total. Y después del bartender, entonces usted hoy en día, ¿a qué se dedica después de 20 años de estar aquí en estas tierras? Después del bartendeo yo también como me aburrí de la noche, trasnocharme, levantarme tarde, no hacer nada. De hecho fue un trabajo muy divertido, ¿no? Se gozó porque uno pues Yo sé, es un trabajo divertido pero agotador. en el ambiente de la rumba uno pues sí se pasa rico mientras dura, pero entonces ya como es que es hora de crecer, ¿no? Como que bueno, ya pasó la rumba, la fiesta, ¿qué más podemos hacer? Un amigo me invitó a Dallas y en Dallas empecé a entrenarme para vender sistemas de energía solar y ahí me entrené como por 6 meses. Empecé como hace 3 años a vender sistemas solares para residencias y es lo que me da muy bien ahora, y también hago sistemas de purificación de agua. Me agarré de las ventas, es algo que me cambió la vida literalmente, porque ya una venta que yo haga de un sistema solar son como 2 meses que yo estaba en la barra. Entonces se pueden imaginar la diferencia a nivel De todo. de dinero, cómo te cambia la perspectiva de todo. ¿Y cuándo se va a meter de youtuber? Hagamos una cosa, que la gente escoja. Ahí les dejo el Instagram de este personaje. En la última foto que publicó, denle ánimo, denle energía, denle comentarios para ver si se anima a abrir un canal de YouTube. Vamos a empezar, muchachos. Ahí está, amigos míos, una historia más de un colega, un inmigrante de Estados Unidos en esta ocasión. Hemos visto inmigrantes de todas las nacionalidades en todos los países. Cubanos en México, estadounidenses en Ucrania, colombianos y de muchas otras en Canadá. En esta ocasión un colombiano aquí en Estados Unidos también. Y aquí donde todo comenzó, todo termina. Esos eran los apartamenticos donde yo viví durante 2 meses de mi vida. Toda esta cuadra era así. Y ahora mi amigo Dani, que está aquí y sigue viviendo en el mismo barrio, vive justo enfrente en unos mega edificios, unas megatorres que hicieron aquí, donde antes todo esto lucía de esta forma y ahora todo luce de esta forma. ¿Qué cambio? Claro, es que tumbar esos edificios de 3 pisos para construir estos que tienen 21, 22 y hasta 23, muchas más torres, muchos más apartamentos, algunos los alquilan, algunos los venden. Eso es un negociazo. Dejo, Dani, mano, muchas gracias por el tour, por la explicación. Qué bueno verlo bien después de 17 años en el mismo barrio, en la misma zona. Y cuando quieran visitar Houston, con mucho gusto me avisan o les escriben a mi parce, yo con mucho gusto les doy. Bueno, ya se comprometió, ¿no? Ya, Comprometió. ya ellos saben cómo es Instagram, así que si va a prometer algo, lo tiene que cumplir. Y no, con mucho gusto estoy acá para servirles, como el vale parking. Listo, hermano. Y bueno, amigos míos, espero que les haya gustado este video, que hayan conocido una historia más del tan famoso sueño americano. Aquí comienza un recorrido por Texas. En algunos lugares, tal vez difíciles de imaginar, va a ser una grande manejada en un muy gran estado, muchísimo territorio que cubrir y en pocos días. Así que siga, amigo, abróchese los cinturones y vamos a darle.